Aleluya, Mateo capítulo 25 y le vamos a dar lectura a los versículos 14. Y le vamos a dar lectura hasta el versículo 15, 2 versículos solamente. Le voy a invitar a que lo hagamos sinceramente, de corazón y con seguridad de que lo que estamos leyendo es palabra del Señor. Mateo 25, versículo 14 y 15 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Notan lo que dice al inicio. Esta es una parábola, es una fracción de la escritura que nosotros podríamos denominar como clásica, no porque sea más importante que otras partes de la escritura, sino porque es una parte de la escritura que se predica más seguido. Y hoy no va a ser la excepción. Y yo podría preguntar, ¿de qué se trata esto que nosotros acabamos de dar lectura? ¿De qué está hablando la palabra del Señor? Pero hoy los voy a dejar descansar un poquito y voy a preguntar menos. Pero lo que sí dice la palabra del Señor es que el reino de los cielos es semejante o es como. Y yo la verdad estoy muy maravillado y me gozo en el Señor, como el Señor tenía esa capacidad. No por nada se le conoce como el maestro de maestros, porque tenía esa capacidad de ejemplificar las verdades espirituales de una manera tan sencilla que lo podían entender sin importar su nivel de estudio, sin importar su ocupación. Y entonces nosotros nos encontramos nuevamente con un hombre rico, al igual que la parábola que nosotros nos encontramos analizando en esta serie acerca de ser buenos administradores para la gloria del Señor. Y hoy vamos a continuar viendo la administración, pero ahora vamos a ver otra parte de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y ha puesto en nuestro cuidado. Y entonces dice la palabra del Señor que llamó este hombre rico a sus trabajadores y llamó a 3 de ellos, 3 hombres de confianza, porque lo que iba a depositar en ellos no era poca cosa. Está hablando que los llamó y les dijo: hey, yo voy a emprender un viaje lejos, yo no voy a poder hacerme cargo de mis bienes, yo no voy a poder hacerme cargo de mi riqueza, por lo tanto voy a confiar en ustedes y les voy a dejar a cada uno de ustedes 3 una parte de lo que es mío. Eso es lo que está pasando aquí. Y entonces la palabra del Señor nos habla que a uno le dejó, ¿cuánto? 5 talentos. 5 talentos. Y nosotros podríamos confundir la palabra talento pues con ciertas capacidades que tenemos, como aquel que sabe tocar música, el que sabe pintar, el que es muy fuerte y puede levantar 50 kilos en una mano. Yo no soy tan fuerte, a lo mejor puedo levantar 5 kilos y a lo mejor me estoy aventurando mucho. Pero bueno, la verdad es que la palabra del Señor nos está hablando aquí de dinero. De dinero es de lo que está hablando esta parábola. Pero el Señor, al usar esta parábola que habla acerca del dinero, lo usa solamente para ejemplificar algo más que el dinero. Su objetivo no es hablar de dinero, solamente lo usa para que nosotros entendamos. Y entonces a uno deja 5 talentos, y un talento equivalía a 20 años, no un año, ni siquiera una década, equivalía a 20 años de trabajo duro de un obrero
en aquel tiempo. 20 años. ¿Es poca cosa? Les pregunto, hermanos, ¿es poca cosa 20 años de trabajo? Si a veces no podemos acumular un mes de salario. Un año, si hacemos las cosas bien y metódicamente y nos abstenemos de algunos gustos y placeres, y entonces tal vez un año de trabajo lo podríamos ahorrar. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿20 años? ¿Podríamos ahorrar 20 años, hermano Roberto? ¿Sí? 20 años de su salario. Yo digo que podemos. La otra pregunta ¿es fácil? No, sin lugar a dudas, no es fácil. Ahora fíjese bien, no le dejó un talento al primero. ¿Cuánto le dejó? 5. Entonces, ¿cuántos años son? 100. Gloria sea al Señor si el Señor en su soberanía nos permite vivir 100 años. La palabra del Señor en los Salmos nos dice que ya 80 años es lo que normalmente vive el hombre, y ya es trabajo vivir, es trabajo vivir. Ahora, 100 años. Tendríamos que ahorrar cada peso, cada centavo. Si lográbamos vivir 100 años, cada centavo. Pero no los viviríamos, porque entonces ¿dónde quedaría lo que gastamos para el mantenimiento? Para pagar el agua, para pagar la luz, pagar los víveres. Pues eso fue lo que el Señor le estaba encargando a ese primer siervo, a ese primer persona. Y viene el segundo y dice, bueno, a ti no te voy a dejar 5, a ti te voy a dejar 3, que de todos modos es una cantidad muy grande, 60 años. Y viene un tercero y a él le dice, a ti no te voy a dejar ni 5 ni 3, sino te voy a dejar un talento. Trabajen en ello, háganlo fructificar. Yo me voy lejos, no sé cuándo voy a volver, no sé si me vaya y regrese dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 5 años, pero les tengo confianza, porque para que alguien te dejara a tu cargo y administración 20 años del sueldo de un trabajador, es porque eras digno de confianza. Me voy lejos, ahí se quedan, échenle ganas. Y dice la palabra del Señor que el primero comprestor llegó, su patrón le dio el dinero. Dice la palabra del Señor que empezó a idear en su cabeza, y entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. Y entonces dice, bueno, yo soy bueno en las ventas, y estoy viendo que va habiendo un nicho, un mercado para este producto. Voy a invertir, voy a gastarme tanto por ciento en comprar esta mercancía, voy a comprarme una carreta, y entonces voy a contratar a un trabajador, y vamos a ir y vamos a ofrecer y vamos a vender este producto. Y entonces así anduvo trabajando, echándole ganas, no estuvo de flojo, no fue perezoso, sino desde ya empezó él a trabajar. Y entonces con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, y ya deduciendo todos los gastos y todo, logró él tener y multiplicar aquella inversión inicial que le habían dejado en sus manos. Lo mismo hizo el segundo. Este no era bueno en las ventas, pero él entonces miró y vio que empezaba a comercializarse el aceite de ballena, y entonces se podía usar para alumbrar las casas, y entonces dijo, voy a asociarme con aquella persona que sabe de aquel negocio, y entonces vamos a echarle ganas ahí. ¿Y sabe qué? Tuvo buena visión, y al igual que el primero, logró duplicar
logró duplicar esa inversión. Pero entonces llega un tercero, este tenía otra visión, tenía una visión diferente de los otros dos. Y entonces él no vio la oportunidad que le estaba dando el Señor, no lo vio porque era una oportunidad que le estaba dando su patrón, le había confiado grande riqueza. Él no aceptó el reto con entusiasmo y entonces cuando ve en sus manos esa grande cantidad de posesiones materiales, él tiene temor, él tiene miedo y entonces dice, ¿qué voy a hacer? ¿Lo echaré en el banco? No, pero si el banco quiebra y entonces se declara en bancarrota, ya no me va a pagar mis ahorros y entonces, ¿qué haré? Ay, ya sé. Abajo de la cama no puedo, porque puede entrar alguien que cuando yo no esté viole la cerradura y entonces busque y lo encuentre. Pero tengo una mejor idea. Conozco un lugar muy apartado donde no va nadie y en ese lugar que no pasa nadie voy a cavar un hoyo profundo y entonces voy a proteger el dinero que me dejó mi patrón y para que no sea corroído por la humedad y por los animales, lo voy a enterrar ahí y voy a acomodarlo suficientemente bien para que cuando venga mi patrón se lo pueda entregar lo que él me encomendó. Pasó el tiempo, mis hermanos, pasó el tiempo y regresó el dueño. Llegó y ¿sabe qué? Corrieron dos gustosos, de verdad estaban gustosos, lo habían logrado, se habían esforzado. Y entonces viene su patrón y se presentan ante él y les pregunta, oye, ¿qué hicieron? O sea, denme cuentas, quiero saber cómo les fue, en qué invirtieron. Patrón, mire, yo invertí en este producto y salimos por todas las provincias e incluso visitamos provincias de Roma, pasamos a Éfeso, Esmirna, pasamos a Tiatira. En Tiatira no nos fue tan bien, pero luego llegamos a la Odisea y se vendió como pan caliente y bueno, le relata esto. Y entonces le dice, patrón, aquí están los 5 que usted me dejó a mi cuidado, pero le entrego otros 5 de ganancia. El patrón está contento y le dice, buen siervo fiel, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Detengamos ahí, en lo poco fuiste fiel. Para nosotros es algo astronómico lo que dejó a su cuidado. No era poco, pero para el patrón sí era poco. En lo poco fuiste fiel y como en lo poco fuiste fiel, ahora se te dará más. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo pasó con el que dio 3. Él regresa y entonces ahí está, patrón, lo invertí en aceite de ballena, nos fue muy bien, fue una nueva tecnología que explotó y fue la sensación del momento y logré ganar otros 3. Pero entonces llega uno que le van temblando las piernas, y entonces le dice, Señor, la verdad tuve mucho temor. Tuve temor de perder aquello que tú habías confiado a mi cuidado. Tuve mucho temor. Tanto fue mi pánico que lo fui y lo escondí. Y ahora que ha regresado, fui, lo desenterré y ahora aquí vengo y aquí está lo que es tuyo. Mal siervo, mal siervo. ¿No sabes tú acaso que el dinero no vale lo mismo hoy que mañana? Este talento que yo dejé hoy no puedo comprar lo mismo, exactamente lo mismo que cuando te lo dejé hace 5 años. Porque no sé si usted sepa, hermano, pero el dinero
pierde valor. Cuando tú vas y abres una cuenta de ahorros en cualquier banco, una cuenta de ahorros corriente, la que normalmente uno va para ahorrar sus centavos, uno va y deposita ahí su dinero, esperando pues ir incrementando al ir depositando constantemente dinero. Pero lo que nosotros muchas veces ignoramos es que hay algo que se llama la inflación, que año con año va incrementando. Entonces, si tuviste 1,000 pesos allí guardados en el banco, el siguiente año tienes la inflación. Vas a tener siguiendo 1,000 pesos, pero ya en poder adquisitivo, poder de compra, ya no vale lo mismo porque se devaluó. Es por eso que el patrón le dice: necio, necio, por lo menos lo hubieras dado allí y ingresado en una inversión como un mínimo para que mantuviera su valor y tuvieras aunque sea un poquito de interés. Eso era lo mínimo que tú debiste hacer. Esto, hermanos, es la historia que nos presenta Mateo 25 acerca de la parábola de los talentos. Pero lo primero que yo quiero que usted note es que hubo 3 siervos y a los 3 el Señor no fue equitativo. Él no dijo: ahí están 3 y 3. No, la repartición fue desinforme, no fue uniforme. Entonces fueron 5, 3 y 1. Fíjense bien, el Señor repartió diferente. ¿Por qué el Señor repartió diferente? Dicen nuestros hermanos: conforme a las capacidades de cada uno. El detalle aquí, mis hermanos, es que el Señor es incluso el que da las capacidades. Y eso, hermanos, está en su soberanía, en su voluntad. Y es verdad, hermanos, porque aunque hasta este momento hemos estado hablando de dinero y de hacer producir el dinero, el Señor, cuando está hablando de estas parábolas, nos está hablando de otra cosa. Sí nos está hablando de productividad, pero nos está hablando no de dinero. Si usted lee el capítulo 24, solo dele la vuelta a la página y díganme qué dice el título del capítulo 24, hermano Roberto. Jesús predice la destrucción del templo, está hablando del juicio a las naciones, está hablando de que Él es la personificación de la gracia, Él es la personificación del amor, pero también va a llegar un día donde va a tener el ser humano que rendir cuentas delante de Él. Y entonces Él empieza a hablar y dice: el reino de los cielos es semejante a ¿qué? Parábola de las 10 vírgenes. Y luego dice: el reino de los cielos es semejante a ¿qué? Parábola de los talentos. En esas situaciones en las que nos encontramos, el Señor nos está diciendo: yo vengo y yo vengo pronto. Aquí lo importante es, hermano, cómo estás viviendo la vida que el Señor tu Dios te dio. Y en esa vida que el Señor tu Dios te dio capacidades naturales que todos nosotros tenemos. El Señor en su soberanía a unos hizo muy talentosos, y entonces vemos personas que son buenas en los negocios, pero que también son buenas para elaborar cosas y pueden darle mantenimiento a muchas cosas. Y no solo eso, también son buenas al hablar y uno dice: bueno, este hombre o esta mujer, ¿qué no sabe hacer? Porque parece que todo lo hace bien. Esa persona representa a aquel que el Señor dio 5 talentos. Y hay personas que no sobresalen tanto, pero que también
vemos que tienen muchas capacidades, el que tiene 3. Pero nadie puede llegar al reino de los cielos y presentarse ante el Señor Jesucristo y ante su trono cuando Él venga en gloria y en majestad y decir: Señor, cuando yo estuve en el vientre de mi madre, tú no me diste ninguna capacidad. No, porque el Señor nos está diciendo: sí, a unos da más, a unos da menos, pero a todos nos da. Ahora fíjense bien. Cuando el Señor llama y les pregunta: ¿qué hiciste con lo que te di? Uno le entrega 5 y uno le entrega 3. Y si ese que le dio uno le hubiera entregado 2, a los 3 les hubiera dicho lo mismo: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es justo, el Señor es justo y Él nos va a demandar cuentas de lo que Él nos dio. Y si usted correlaciona un poquito, si usted presta atención, el Señor así ha sido justo. Incluso regresando al tema del dinero y al tema de las riquezas, cuando el Señor habla acerca de regresarle un poco de lo que Él nos da, hablando económicamente, el que nos dice, ¿cuál era la enseñanza en el Antiguo Testamento? El diezmo, porque el diezmo es proporcional a lo que el Señor te ha bendecido. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Si el Señor te dio 100 pesos, lo que en la ley de Moisés se exigía eran 10 pesos. Si el Señor le había dado 1,000,000, proporcional. Es lo mismo en nuestras personas, hermano. Al que el Señor le dio más, más le va a exigir. Porque el Señor es bueno y el Señor es justo. Entonces, es importante que nosotros meditemos en las capacidades que el Señor nos ha dado. Es de suma importancia, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Eso es de lo que está hablando esta parábola. Es de lo que está hablando. Y voy a leer este versículo, en el versículo 26, dice la palabra del Señor: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que tiene se le dará más, porque ha demostrado ser responsable, no ha sido negligente, no ha sido perezoso con lo que el Señor ha puesto en su depósito. ¿Y qué ha puesto el Señor en nuestro depósito? Ustedes, el otro día hicimos una actividad y ustedes apuntaron en el pizarrón cosas en lo que ustedes son buenos. Uno puso que era bueno en la mecánica, otro que era buena estilista, otra con las uñas y así, cocinando, muchas diferentes capacidades. Y todo eso que nosotros allí anotamos y lo que nos faltó anotar, nosotros lo tenemos que hacer producir, no para ti, no para tu gloria, sino para el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros necesitamos, no solo que tengamos, necesitamos
hacer, producir las capacidades que el Señor nos ha dado. Talentos naturales, dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? La enseñanza, servicio, evangelización, ayuda mutua. Fíjense bien. Y los dones espirituales son muchos y muy variados. Pero no solo talentos y dones, pero porque también tenemos conocimiento. Y el conocimiento forma parte del capital. Si nosotros logramos aprender una habilidad, si nosotros logramos terminar la prepa, si nosotros fuimos más allá y logramos terminar la universidad, eso solamente fue posible porque el Señor te dio la capacidad de aprender aquello. Por lo tanto, también entra en aquello que nosotros debemos de hacer producir para el reino de Dios. Es verdad que unas disciplinas son más aplicables que otras, pero todas aplican, hermano, todas aplican. Entonces necesitamos producir, necesitamos ser productivos. ¿Qué estamos haciendo con la vida que el Señor nos dio? ¿Qué estamos haciendo? Tal vez estamos produciendo, pero estamos produciendo para el reino de los cielos, o estamos produciendo para mí mismo, o incluso tal vez estamos produciendo para el enemigo. Porque en vez de sumar al reino de los cielos, tal vez estamos sumando, pero para el otro lado. Y esa es la pregunta el día de hoy: ¿qué estás haciendo mientras Jesús viene por los suyos? ¿Qué estás haciendo tú en esta tierra mientras Jesús viene por ti? Esa es la pregunta. Entonces necesitamos hacer producir nuestros talentos. Oiga, hermano, si yo sé pelar, si yo sé arreglar las uñas, a lo mejor usted puede decir, bueno, el arreglar las uñas es como una profesión, pues no sé, como que más de estética. Pero tal vez hay mujeres y hombres que usan mucho sus manos y tienen los pellejitos de las uñas muy lastimados, y va a haber una campaña, y entonces usted puede allí invertir sus dones y sus talentos a un puesto para arreglarse las uñas, un puesto para pelarse, un puesto para enseñar a cocinar. Se viene el campamento. Y gloria doy al Señor, porque nuestras hermanas de Villachuato y de allá de Angamacutiro y del Maluco se han dispuesto. Y ahora les toca más trabajar de aquel lado, pero damos gloria al Señor porque se han dispuesto, porque la cocina, y sabes cocinar y estás dispuesto, estás produciendo para la gloria del Señor. Estás produciendo. ¿Sabes pintar? No te preocupes, lo puedes hacer producir. El día de ayer estuvimos pintando algunos letreros para el campamento. Todo lo podemos hacer producir para la gloria del Señor. Todo lo podemos hacer producir. Hermano, yo no estoy joven, no tengo el vigor de los jóvenes, porque el joven puede decir, bueno, yo soy joven, pero tienes vigor, está lleno de energía. Cuando éramos jóvenes, hermano Roe, podíamos subirnos a un árbol y rápido y saltar 1.5 metros y todo bien. Ahora si nos subimos y saltamos eso, tal vez nos quebremos un pie. Los jóvenes no tienen vigor para servir. Y cuando sirven, créeme, joven, que damos gloria al Señor, porque llena nuestro corazón de gozo, porque sabemos que desde temprana edad estás invirtiendo lo que el Señor dejó en garantía a ti. Y no solo eso, tal vez nuestras hermanas que ya son un poco más grandes, bueno, yo no tengo vigor, yo ni siquiera estudié, hermana, pero tienes la experiencia de los años.
conocimiento acumulado. Hermano, pero yo ya me convertí hace un año, ya tengo 70 años, no hay problema, hermana, porque tú tienes en tu experiencia lo que no se debe hacer. Y lo que sí, seguir al Señor, entre más pronto, mejor. De eso se trata, hermanos, de hacer producir lo que es del Señor, porque nuestra vida, nuestros talentos, dones, conocimientos, habilidades es del Señor. Y no solo eso, hermanos, yo sé, y tal vez está siendo un poco pesado, porque no es un tema que no se toque con frecuencia, es un tema que se toca con frecuencia. Pero es necesario, hermanos, es necesario que nosotros entendamos, comprendamos que no somos eternos en esta vida. Nuestra esperanza no está en esta tierra, nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Ahí está nuestro lugar, ahí está nuestra residencia eterna. Por lo tanto, debemos de invertir a partir de ya todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Ahora, hermanos, no solamente tenemos que hacer producir, sino con presto va pasando el tiempo, necesitamos hacerlo producir con cada vez más excelencia, con cada vez más calidad. Cuando una persona empieza a tocar un instrumento y empieza a servir al Señor, hay como que medio le da los tonos y como que medio se equivoca, pero con presto va pasando el tiempo, tiene que agarrar experiencia, tiene que agarrar habilidad con sus manos y hacerlo cada vez mejor, calidad. Y hermano, recuerda, el Señor te va a pedir cuentas a ti por lo que ha puesto en ti. Muchas veces tendemos, y es natural, tendemos a ver a los que no trabajan en la obra. Y es normal que nos preocupemos por ello. Y tenemos que ir y alentarlos a las buenas obras. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero el Señor te va a pedir cuenta a ti por lo que ha depositado en ti. Amén. Ahora, hermanos, quiero que veamos en el versículo 28 dice esto: quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos y echarlo fuera. Me voy a regresar un poquitito, hermanos. Antes de eso, recordemos nada más lo que hizo el insensato. Cavó un hoyo y lo enterró en la tierra. Cavó un hoyo y lo enterró en la tierra. Y yo quiero hacerte esta pregunta antes de continuar, hermano. ¿Has cavado un hoyo y echado tu talento en la tierra? Es una pregunta sencilla, pero es una pregunta seria. ¿Has cavado un hoyo y has enterrado tu talento, tu conocimiento, tu don, tus capacidades en la tierra? Y has echado encima tierra pesada, tierra que nubla tu mente, que nubla tu corazón para no servir. Preguntándolo de otra forma, hermanos, ¿hay algo que te detiene? ¿Hay una ancla que no te deja servir?
¿Qué te está deteniendo? Si tú ya identificaste tus talentos, si tú ya identificaste tus dones, si ya sabes en qué eres bueno, ¿qué es lo que te impide, mi hermano, de ponerlo a producir y darle la gloria a nuestro Dios con eso? Porque esa es una realidad, lastimosamente es una realidad dentro de las congregaciones. Habemos personas que cavamos un hoyo y echamos capas, no solo una, varias capas de pretextos, de razones para ser negligentes, descuidados con lo que el Señor nos ha dado. Si obtuviste una respuesta, pídele al Señor con sinceridad que te corte esas cadenas, que te libre de ese peso, de esa ancla que no te deja avanzar. Dice la palabra del Señor esto, una vez más regresando, dice: quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es triste, hermanos, porque hay muchas personas en este mundo, la gran mayoría, que sus talentos los están usando para el mal, los están desperdiciando. Y la palabra del Señor nos habla acerca de qué va a pasar cuando Él esté en juicio. Y entonces su talento le será quitado y Él va a ser echado al fuego. Muy similar a aquella higuera que cuando nuestro Señor Jesucristo pasó y buscó en ella fruto y volvió a pasar y no encontró fruto y no encontró fruto y no encontró fruto, y entonces hace juicio y dice cortarla y echarla en el fuego. Y antes de aclarar un poco más este punto, porque pareciera que si nosotros no hacemos producir nuestros dones, vamos a ir al infierno. Pero yo quiero que vayamos antes de eso y veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 y verso 10. Dice la palabra del Señor así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para que entiendan de qué está hablando aquí la palabra del Señor, está hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nada más leyéramos eso, no pensaríamos que está hablando de la resurrección de Cristo. Sin embargo, así está hablando. Y el apóstol Pablo está presentando pruebas y dice: primero se le apareció nuestro Señor Jesucristo resucitado a Cefas, a Pedro, primero a él, y empieza a narrar a las diferentes personas, presentando testigos vivos y fiables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego entonces él dice: y como un abortivo, como el último, ya como el pilón, como aquel que no debería haber sido, a mí. Y entonces empieza a decir más cosas, pero luego dice: pero incluso he trabajado más que ellos. Él está diciendo: he sido productivo desde que el Señor me llamó y me tumbó de mi orgullo, de lo que yo creía que era la verdadera religión,
y me llamó a sus plantas, he estado trabajando y he trabajado más que ellos. Y uno podría decir: Pablo, cuidado, te estás llenando de orgullo, de orgullo. Pero aunque pareciera eso, no es eso. Si nosotros lo leemos con cuidado, no está diciendo eso. Porque sí está presentando que ha trabajado y está presentando que ha sido productivo, que ha capitalizado, que ha hecho rendir lo que el Señor le había dado. Lo está diciendo, pero le está diciendo: pero no yo, porque yo soy insignificante. No yo, porque fue Cristo el que me llamó con un llamamiento santo. No yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Y entonces nosotros, regresando a Mateo 25, nosotros vemos que hay una persona que ha sido desechada. De esos tres hay una persona que su destino es destino de muerte. Porque para que nosotros seamos productivos, para que nosotros rindamos en este reino en el cual ya ha sido inaugurado, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo está aquí, no completamente, porque va a ser completando cuando Él venga a reclamar lo que es suyo, pero el reino de los cielos ya está aquí, ya ha sido inaugurado. Y el que nos hace hacer y poner en nosotros el querer como el hacer es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que está diciendo nuestro hermano Pablo. Y hablando precisamente en el lenguaje de las parábolas, y cada vez, de corazón le digo, cada vez que tenga la oportunidad, yo le voy a decir esto. La palabra del Señor nos dice que el reino de los cielos es como o es semejante a. Vamos a pasar rápidamente a otra parábola, solamente la vamos a tocar. El reino de los cielos es semejante a un hombre que iba al campo y en el campo se tropezó y se encontró un tesoro. Un tesoro, hermanos. Por eso es que necesitamos, y es una necesidad y es un deseo, el querer servir a nuestro Dios. No pasa más allá del deber, del tener que hacer, porque el deber y el tener no se disfruta. Tal vez estás comprometido y lo haces, pero no se disfruta. El querer, la necesidad es algo apremiante que brota, no es externo, brota de lo interior, brota hacia afuera y te hace necesitarlo, necesitar ser productivo al Señor. ¿Por qué? Porque te topaste con el tesoro invaluable que es Cristo. La perla de gran valor, la perla de gran precio. Ahí, hermano, es donde comienza todo. Ese es el punto de cambio de nuestras vidas. Cuando han sido abiertos nuestros ojos, porque antes tal vez aquel hombre se tropezó una y otra y otra y otra vez, pero no lo vio, no vio el tesoro que es Cristo. Entonces, hermano, allí inicia. Y allí inicia la gracia, allí entra el Espíritu Santo. Cuando tus ojos son abiertos y ves a Cristo como lo que es. Y entonces, hablando de otra parábola, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, hablando de que la fe inicia, pero va creciendo y es tan grande como un árbol de mostaza. Ese es el punto. Es el Espíritu Santo. Pero si tú dices, hermano, yo la verdad no tengo ningún deseo de servir, hermano, yo la verdad, todo esto me aburre, todo esto no me interesa, hermano, en el amor del Señor te digo, pídele
pídele, Señor, hazme ver a tu Hijo Jesucristo, hazme ver. Porque cuando nosotros lo vemos, vamos a querer venderlo todo, hermano, todo, sin dejar nada. Te vas a rendir sin reservas a las plantas de Cristo, porque Él es tu todo. Y nuestro Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo. Isaías 53:11 dice la palabra del Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tú eres, hermano, tú eres el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo. Pero haciendo una comparación, nosotros también podemos estar afligidos, nosotros también podemos privarnos de algunas cosas para ser más eficaces, más productivos, más eficientes y de hacer de mayor calidad nuestro servicio. Pero cuando veamos el fruto de ese esfuerzo, el fruto de ese trabajo, créeme, hermano, que quedará satisfecho, quedará su alma satisfecha. Un gozo de servir a Dios sirviendo a los que son suyos. Así dejo este lugar a nuestro hermano Chava. Amén, gloria a Dios. ¿No puede ponerse de pie unos momentos, hermano? Puede voltear a ver a su hermano de un lado, de atrás, y decirle: Dios te bendiga, hermano. Que se desentume un poquito, hermano, por ahí, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Sin duda, hermanos, la vida cristiana nos llama, y lo que distingue al creyente, hermano, es su fruto. Y es un fruto, hermano, de servicio en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Solamente, hermano, decirles, hermano, que sin duda, o sea, nuestro hermano Alonso, a través de la palabra, entre más nos da el Señor, pues más nos los va a demandar, hermano. Pero entre más nos da Él, también más nos va a capacitar, hermano. Y vamos a encontrar deleite, vamos a encontrar placer, vamos a encontrar gozo y alegría, hermano. Porque todos somos llamados a servir con los dones, con los talentos que el Señor nos ha dado. Aun cuando usted diga uno solo. Tome su lugar, hermano. Dentro de esta campamento que tenemos, hermano, donde todos sumamos, hermano, nos damos cuenta, hermano, cómo cada talento es indispensable, hermanos. El viernes pasado, hermano, estábamos allá en Michoacán nuevamente, organizando los últimos detalles del campamento, el área de cocina y el área de vigilancia, y ahí nos correspondía estar, hermano, algunos hermanos. El día anterior, hermano, un sábado atrás, también estuvo el grupo de organizador, hermano, organizando esos detalles, y ahí estábamos, hermano. El día de ayer estuvimos también nuevamente organizando algunos toques estéticos de visualización para el campamento, y ahí estábamos, hermano. Pero meditaba precisamente en esto que hablaba la palabra, hermanos, a través de nuestro hermano Alonso, y quizá nuestro hermano Rodrigo lo notó, o no sé, ¿verdad? Pero pongo este ejemplo: yo era como su chalán, hermano. Pásame esto, pásame aquello, pásame el otro, porque no se me daba mucho lo de los cortes y trazos y así, hermano. O sea, bueno, ahí está parte del talento de nuestro hermano Rodrigo, donde él puede sumar más que yo. Pero si no lo hiciera, hermano, se imagina que yo no sé mucho, hermano. No, pues ahí me había hecho bolas, hermano. Pero gracias a Dios, porque cada uno, hermano, pone su talento, su habilidad para el servicio al Señor, y debemos de hacerlo, porque el Señor, hermano, nos va a pedir cuentas, no de lo que hace el otro o deja de hacer el otro, sino de lo que hacemos o dejamos de hacer cada uno de nosotros, porque el Señor a todos, hermano, nos ha dado
un talento. A todos, hermano. Solo falta, hermano, ver si está sepultado, hermano. Si falta quitarle algunas capas o si ya lo estamos haciendo, hacerlo cada vez con mayor excelencia, hermanos. Solamente vamos a darle gracias al Señor, hermanos, para seguir con nuestro programa. En esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos sigues hablando, Señor, y nos sigues llevando a entender cómo ser administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos. Porque no solo lo has puesto, sino nos vas a pedir cuenta, Señor. Y eso, Señor, debe de alentarnos, debe de sacudirnos, debe de despertarnos, Señor, porque la vida que tú has comprado a precio de sangre no es para que tengamos una vida estática, una vida aislada, una vida cómoda. Al contrario, tú nos has llamado, Señor, para desafiarnos, para retarnos, Señor, para sacudirnos y llevarnos, Señor, a ejercer esa mayordomía que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a nuestros corazones, Señor. Sigue dándonos entendimiento, pero también, Señor, que podamos tener pasión por tu obra, que podamos tener, Señor, esa necesidad apremiante de hacer lo que nos corresponde, a lo que nos has llamado a cada uno de nosotros, Señor. Rogamos que tu palabra siga rindiendo fruto en nuestras vidas, Señor, y podamos seguir creciendo en tu voluntad, Señor. Gracias te damos por la vida de cada familia, de cada hogar y de cada integrante de ellos, por la vida, Señor, de tu siervo, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que han ministrado en cada participación, Señor. Y solo nos resta decirte, como lo expresaba, Señor, el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.